Hola muchachos, este es el video número 8 para ayudarles a contestar su actividad de esta semana. El título de el tema de esta semana es medidas de dispersión, que está muy relacionado con lo que estuvimos trabajando la clase pasada, que eran medidas de tendencia central. Ustedes recordarán que las medidas de tendencia central son tres: media, mediana y moda, y que nos sirven básicamente para saber alrededor de qué valor se encuentran girando nuestros datos, o sea, cuál es el valor representativo del conjunto de datos que tenemos. Esas son las medidas de tendencia central, ¿sí? En esta actividad, en esta semana, vamos a trabajar con medidas de dispersión. ¿Y qué son las medidas de dispersión? Bueno, pues como el mismo nombre lo indica, estas medidas nos van a ayudar a saber qué tan dispersos están nuestros datos entre sí y con respecto al valor central, con respecto a la media. ¿Sí? Bueno, la actividad es muy sencilla, creo yo. Nada más son 4 ejercicios referentes a esta parte de aquí. Entonces vamos a empezar. Mira, las medidas de dispersión, hay varias medidas de dispersión, pero las que nosotros vamos a trabajar son únicamente dos, que es el rango y la desviación media. Rango y desviación media. Esas son las dos con las que vamos a trabajar. Entonces vamos a empezar con la primera de ellas. ¿Qué es el rango? Bueno, el rango define qué tan amplio es el intervalo en el que está tu conjunto de datos. O sea, qué tan extenso es la dispersión de ese conjunto de datos. Por ejemplo, mira, vamos a hacer un ejemplo, se va a entender mejor con el ejemplo. Vamos a pensar que tenemos los siguientes datos: 12, 15, 13, 8, 14, 23, 18, 20, 17, 11. Esos son los datos que tenemos. Voy a borrar por ahorita esto, que no lo vamos a necesitar. Y vamos a calcular el rango de ese conjunto de datos. La fórmula para calcular el rango de un conjunto de datos es, ya me quiso rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo, ¿sí? Bmax menos Bmin. Bmax es valor máximo menos Bmin, que es el valor mínimo. Así de simple vamos a calcular el rango. Entonces, si yo quiero calcular el rango de este conjunto de datos, lo que necesito hacer es encontrar cuál es el valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo que tengo en ese conjunto de datos? ¿Cuál es el más grande de todos? ¿Verdad? El 23. Entonces al 23 le voy a restar el valor mínimo. ¿Y cuál es el más pequeño de ese conjunto de datos? El 8, ¿verdad? Por lo tanto, el rango sería igual a 23 menos 8 nos da 15. Rango igual a 15. Y eso es todo lo que tienes que hacer para calcular el rango, la primera medida de dispersión. Es muy, muy sencillo. Buscas el valor máximo, le restas el valor mínimo y obtienes tu rango. O sea, obtienes tu intervalo en el cual está distribuido tu conjunto de datos. El conjunto de datos que tenemos ahí tiene un rango, un intervalo de 15 unidades. Está dispersa 15 unidades entre sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Vamos a calcular entonces ahora la segunda medida de dispersión, que, como te comentaba hace un momento, la segunda medida de dispersión es la desviación media, que se representa como dm mayúscula.
¿Qué es la desviación media? Bueno, voy a tratar de definírtela. La desviación media es el promedio de las desviaciones de los datos con respecto al valor central, a la media. ¿Qué significa eso? Bueno, de este conjunto de datos hay un valor medio que lo representa, que es la media o el promedio. Pues la desviación media me va a decir esos datos que están ahí atrás, en promedio, qué tan alejados están de esa media. 5 unidades en promedio, 7 unidades en promedio, 8 unidades en promedio están con respecto al valor central. Eso es lo que me va a indicar la desviación media. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Pues es muy sencillo. ¿Cómo se calcula? Lo primero que tienes que hacer para descalcular la desviación media es calcular la media. ¿Te acuerdas? Que lo vimos la clase pasada. La media. ¿Y cómo se calcula la media? ¿Qué se hace para calcular la media? ¿Te acuerdas? Se suman todos los datos. 12 más 15 más 13 más 8 más 14 más 23 más 18 más 20 más 17 más 11. Y eso se divide entre el número de datos. 2, 4, 6, 8, 10. Entre 10 datos. Así es como se calcula la media. Si hacemos la suma de los valores, obtenemos 151. Que dividido entre 10 nos daría 15.1. Esta es la media. Ojo, no hemos encontrado la desviación media. No hemos encontrado la desviación media. Lo que hemos encontrado es la media. ¿Por qué? Porque la media me permite calcular la desviación media. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, ya que tenemos la media, ahora sí vamos a empezar a calcular la desviación media. Voy a anotar por aquí la media. Aquí arribita. La media es igual a 15.1. Y voy a borrar todo esto de aquí. ¿Sí? Fíjate bien. ¿Cómo vamos a calcular la desviación media? Bueno, para calcular la desviación media, lo que vamos a hacer es tomar cada dato, cada uno de los datos que tienes ahí, y le vas a restar la media. O sea, sería 12 menos 15.1. ¿Sí? 12 menos 15.1 más el segundo valor, que es 15 menos 15.1 más el siguiente valor, que es 13 menos la media, que es 15.1, y así sucesivamente. Ahora, yo creo que tú ahorita ya te diste cuenta de que le estoy anotando yo unas líneas verticales en rojo que no son paréntesis, porque los paréntesis tú sabes que son así curviados, y estas líneas son derechas en manera vertical. Esas líneas me indican que vamos a tomar el valor absoluto del resultado de la resta. Si no me entiendes ahorita a qué me refiero con eso de valor absoluto, pues no te preocupes, ahorita lo vamos a explicar, ¿sí? Entonces, voy a pausar ahorita un video para terminar. Voy a pausar el video para terminar de anotar todo esto, y ya ahorita que lo tenga anotado, continuamos. Ok, entonces, ya acabé de anotar todos los datos. Mira, aquí está cada uno de los datos que tenemos aquí arriba, encerrado entre líneas verticales en color rojo, aunque pues en tu trabajo lo puedes hacer igual, todo del mismo color, que indica valor absoluto, y a cada uno de esos datos se le está restando la media, que es 15.1. ¿Sí? A cada dato se le está restando la media, que es 15.1. Lo ideal hubiera sido que todo esto hubiera sido una sola línea de datos. Yo aquí lo puse
en 2 renglones, en 2 líneas, porque pues como mi pintarrón es pequeño, no me cupo para hacerlo todo en una misma línea. Pero si en tu cuaderno sí te cabe, lo ideal es que lo pongas todo en una misma línea. ¿Estamos? Y todo eso bajo o sobre 10, porque se va a dividir entre 10. ¿Por qué entre 10? Porque es el número de datos. Si tuviéramos 8 datos, pues se dividiría entre 8. Si tuviéramos 6 datos, se dividiría entre 6. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer las restas de cada uno. Voy a pausar otra vez el video para anotarte los resultados de las restas y ahorita regreso. Ok, entonces, ya tengo aquí anotados los resultados de las restas. Vamos a analizar los resultados. Mira, pon atención. Si te observas aquí, era 12 menos 15.1 y yo tengo como resultado 3.1 positivo. ¿Qué pasó aquí? Si tú en tu calculadora o tú haces esta operación 12 menos 15.1, como el mayor es el 15.1, el resultado es menos 3.1. Pero estas líneas que están aquí, que te dije que se llamaban valor absoluto, significa que cuando tú hagas la operación que está dentro, el resultado que obtengas siempre lo vas a tomar como positivo. Entonces, en cada una de estas restas, no importando si el resultado es positivo o es negativo, aquí abajo lo vamos a poner ya como positivo, todo positivo, ¿sí? Entonces, 12 menos 15.1, 3.1, positivo por el valor absoluto. 15 menos 15.1 daría menos 0.1, pero como es valor absoluto, 0.1 positivo. 13 menos 15.1 daría menos 2.1, pero como es valor absoluto, más 2.1. Y así con todos los demás. El 7.1 sale de esta resta, el 1.1 sale de esta resta, el 7.9 sale de esta resta, el 2.9 sale de esta resta, el 4.9 de esta, el 1.9 de esta y el 4.1 de esta. Se hacen las restas y se toman los valores absolutos. ¿Y ya qué resta para terminar? ¿Qué falta para terminar? Pues muy sencillo. La desviación media va a ser igual a la suma de todo eso, que la suma nos da como resultado 35.2 y eso dividido entre el 10. ¿Por qué entre 10? Porque son 10 datos. Y 35.2 entre 10 nos da 3.52. Y esa es la desviación media. ¿Qué me representa este 3.52? Pues que estos datos, en promedio, están alejados 3.52 unidades de la media, del 15.1. O sea, nosotros tenemos nuestro valor central, que es el 15.1, y del conjunto de datos está en promedio alejado 3.52 unidades, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. 3.52 unidades hacia un lado, hacia otro, en promedio. ¿Sí? Pues eso es el tema, básicamente. Que tú puedas calcularme cuál es el rango y que puedas calcularme cuál es la desviación media. Vamos a hacer otro ejemplo para que te quede más claro, tanto del rango como de la desviación media, pero eso es lo único que vamos a trabajar en esta semana. ¿Sí? Ok, entonces aquí ya te tengo anotado otro conjunto de datos para hacer el ejemplo número 2. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues podemos calcular el rango sin ningún problema. Rango, habíamos dicho que era igual al valor máximo menos el valor mínimo. Que para este caso, el valor máximo es 63. Y a eso hay que restarle el valor mínimo, que es 33. Por lo tanto, el rango es de 30. Es decir, mi conjunto de datos se encuentra en un intervalo de 30 unidades. Después de eso, hay que calcular la desviación media. Para calcular la desviación media, acuérdate que primero se saca la media y después se la restas a los datos. La media, ya sabes tú, que es sumas todos los datos y lo divides entre el número de datos. Si yo sumo todo eso, obtengo 375. Y al dividirlo entre 8,
me da un valor de 46.875. Ahora observa esto que es importante. Como el valor de la media es con decimales muy largos, para hacer el trabajo un poco más sencillo, más fluido, vamos a redondearlo. En vez de tomar 46.875, la media con la que vamos a trabajar va a ser 46.9, que es un redondeo de este de aquí, ¿sí? Y el valor final pues no se va a ver prácticamente afectado por ese redondeo que hagamos. Entonces, ya que tienes la media, vamos a calcular la desviación media, que si tú recuerdas es a cada uno de los datos restarle la media y dividirlo entre 8. ¿Vamos? Entonces, pongo en pausa el video para anotarte los datos. Ok, mira, entonces ya avancé un poquito el trabajo. Aquí tenemos a cada uno de estos datos le estoy restando la media, el 46.9. 40 menos 46.9 más 52 menos 46.9 más 36 menos 46.9 y así con cada uno de los datos y encerrados entre líneas verticales, que es el valor absoluto. Si hacemos la resta, me da menos 6.9, pero como es valor absoluto, más 6.9. 52 menos 46.9 me da 5.1 negativo, no, 5.1 positivo, lo pongo positivo. 36 menos 46.9 me da menos 10.9, pero como es valor absoluto, más 10.9. Y así haces cada una de las restas y vas poniendo tus resultados, pero positivos. Y eso se va a dividir entre 8. ¿Sí? Entonces, la desviación media, ya para calcular el valor de la desviación media, sería igual a la suma de todos estos valores, que da 67 entre el número de datos, que es 8. 67 entre 8 me da un valor de 8.375. Y ya tengo mis dos resultados. El rango es de 30 y la desviación media de 8.375. Entonces el trabajo que tú vas a realizar es este. Yo te doy 4 conjuntos de datos y a cada uno de esos conjuntos de datos le sacas el rango y le sacas la desviación media. Acuérdate que para calcular la desviación media vas a tener que conocer la media. Entonces, pues forzosamente a cada conjunto de datos también le vas a tener que sacar la media. Son 4 conjuntos de datos, ¿sí? Ojalá que te sea claro el video, que te ayude a resolver tu tarea. Y ya sabes que si hay alguna duda, alguna pregunta, pues puedes hacérmela a través de Classroom, ¿sí? Que estés muy bien y nos vemos próximamente. Hasta luego.